Y volvimos a Somos Esto. Y ahora me toca estar con una persona bastante especial. Estábamos charlando recién. Es de esas personas que ha estado en momentos claves de la historia de nuestro país. Me acompaña hoy en el piso Cristian Rath, quien en minutos, en horas nomás, a las 20 horas, en el aula 13, va a estar dando una charla organizada por el Partido Obrero como les decía, en el aula 13 a las 20 horas, sobre la Revolución Rusa y sobre la reforma laboral que va a vivir nuestro país de manos del gobierno nacional de Mauricio Macri. Cristian fue delegado de ESMATA en Córdoba, en el periodo del Cordobazo. Fue miembro del Comité de Acción y Lucha de Huelga General del ESMATA en 1970, delegado por las agrupaciones clasistas de ESMATA y la UOM, en el Congreso Nacional de Sindicatos y Agrupaciones convocado por el sindicato clasista de CITRAC y CITRAM. Así está, hasta ahí vamos bien, digamos. Y hoy historiador, si no me equivoco. Bueno, soy historiador, estoy en la dirección del Partido Obrero, digamos, En tareas varias. Cristian, Primero, gracias por invitarme. Bienvenido, esto a nuestra radio, a la radio de la Universidad Pública, a la radio de la Universidad de Tierra del Fuego. Te agradecemos que hayas venido a darnos unos minutos para charlar de cuestiones que hoy atraviesan, digamos, a la realidad de todo el conjunto del pueblo argentino, como es en este caso la reforma laboral. Nos gustaría, antes que nada, que nos cuentes en torno a qué va a girar la charla puntualmente hoy. Yo creo que para la generación, digamos, nueva, la Revolución de Octubre hasta cierto punto es un hecho desconocido. Les ha quedado la imagen de una burocracia atroz, sangrienta, represora. Algunos se deben recordar, quizás otros no, la imagen de Hungría, 1956, obreros metalúrgicos muy alegres que han terminado de destrozar, bajar del pedestal, una estatua de Stalin. Signo de la rebelión antiburocrática que hubo contra esa burocracia en Berlín, en Hungría, en Polonia. Ceausescu, el dictador rumano, fue colgado por las masas. Entonces, para el trabajador, el joven de Europa, la imagen última ha sido el de una dictadura que consumó a lo largo de su historia en los últimos 30 o 40 años una sangría para sostenerse, digamos, y al mismo tiempo una burocracia que enterró procesos revolucionarios. Quizás el joven no recuerde, pero la Revolución Cubana se hace contra la dirección oficial del Partido Comunista. La Revolución China de Mao se hace desoyendo los planteos de Stalin sobre que había ser un frente con la burguesía nacional. Y así puedo contar. La URSS de Stalin más Estados Unidos son los firmantes del Acta de Constitución del Estado de Israel 1947-48, que es un enclave imperialista metido en el Medio Oriente y que es un factor de guerras, de división, en un lugar donde israelíes y palestinos convivieron durante décadas armoniosamente. Entonces, digamos, toda esta historia corresponde a lo que quizás la imagen inmediata, y eso ha velado lo que uno debería llamar un periodo que es inevitable exhumar y declararse su continuador, porque es la primera revolución obrera victoriosa en la historia del mundo. Mucha gente ignora, por ejemplo, viste que siempre se dice los primeros 100 días son la prueba de un gobierno. Los primeros 100 días del gobierno bolchevique le entregó la tierra a los campesinos, confiscando las grandes propiedades. Las entregó a los consejos de campesinos para que la distribuyeran. No se tocó la pequeña propiedad, el hombre que tenía 2 animales y una pequeña finca para su explotación. Decretó la paz, sin anexiones.
Y la paz era un terreno tan importante como el de la tierra, por la masacre que significó esa Primera Guerra Mundial para el soldado campesino ruso. El gobierno soviético decreta el control obrero en las fábricas, para que no haya ningún tipo de chantaje de los capitalistas, no oculten mercadería cuando hay hambre en las calles. Y tan importante como esto, resuelve, el imperio zarista es un imperio opresor de nacionalidades, resuelve la libertad de todas las nacionalidades, con derecho a autodeterminarse, recordar Cataluña, aunque el leninismo le propone que se federen en una república de socialistas soviéticas. Y más importante, o tan importante como esto, lo cual la idea de la libertad que se logró en el país más atrasado de Europa, otorga el derecho al aborto para la mujer en los hospitales públicos. Todavía se está peleando hoy para lograr el aborto, por ejemplo, en nuestro país. Y decreta la total libertad para los homosexuales, derogando todo lo que se opone a la discriminación de género. 1917, la libertad para los homosexuales en Gran Bretaña se consigue en 1967, 50 años después. Si no se valora esto, ahora, viene por ahí un investigador y dice, bueno, pero las condiciones aquellas eran la guerra, una condición que no se repite, un ciclo histórico que no corresponde. No. ¿Por qué no demuestran o tratan de demostrar que no es el mismo ciclo histórico? Primero, el proceso revolucionario estaba en marcha antes de la guerra. El zarismo discute entrar en la guerra para desviar el ascenso revolucionario que hay en Rusia. Y lo resuelve en función de desviar ese torrente en función de una campaña nacionalista. Por un tiempo entra el reflujo. La gente va a la guerra. Pero después, cuando la guerra agota al pueblo y el pueblo se enfrenta a la guerra, es el nuevo renacer, digamos, de las ideas y las acciones revolucionarias. ¿Es posible pensar en un nuevo proceso revolucionario hoy, siglo XXI, en estados latinoamericanos como el nuestro, por ejemplo, en países como hoy en día en casi toda Latinoamérica, países gobernados por la derecha? Bueno, en Chile dentro de poco seguramente el triunfo de Pinochet hará lo mismo en ese país, y bueno, en Brasil intervenido. Muy buena pregunta. Primero, hagámonos una pregunta previa. ¿El capitalismo está mejor o peor que en 1917? Y después de un proceso de desgaste de un sistema económico, claramente pues, no sabría cómo es, no sabría qué responderle. Bueno, hoy no sabría qué responderle. Aún en 1917... Hoy no gobiernan los capitalistas, no siguen gobernando los capitalistas. Aún en 1917, en Estados Unidos, en otros países, si tu papá perdía el trabajo por una recesión, tenía la oportunidad de volver a reinsertarse en un mundo laboral cuando se produjese una reactivación, ¿sí? Sí. Es decir, que no perdía la expectativa de seguir siendo esclavo asalariado bajo el capital, pero trabajador fabril. ¿Está claro? Este régimen social en este periodo, ¿no? ¿Por qué tenemos la misma tasa de desocupación después de la enorme reactivación que tuvimos en la última década? Nunca se volvió a los niveles de empleo industrial que tuvimos en el mejor momento de Menem. Y la masa de desocupados sigue estando. Hoy el capital no te dice como antes, esto es una crisis de un funcionamiento sistémico y luego repondremos lo perdido. No. Hoy te dice, yo a vos te voy a dar una asignación universal por hijo. Una cifra asistencial para que vos compres productos de segunda marca, vivas en una casilla, tengas un cable para cuando puedas escuchar o ver el partido de fútbol que te interese. Es decir, te incluyo en un consumo de segunda marca, pero no te vuelvo a dar el empleo industrial. Te doy la asignación universal por hijo. Y a vos te tengo como un ejército de reserva, pagándote esa guita por el cual un patrón puede decir, saco al que me está costando más y te pongo a vos.
Es decir, en ese punto este régimen social, que no puede siquiera garantizar la esclavitud asalariada para sus hombres y mujeres, es un régimen que entró en la senilidad y que ya está en una crisis que uno podría, vos no te olvides que del 2008 que tuvimos esa gran crisis, finalmente no se ha salido, la productividad no creció, los desempleados siguen, los niveles de pobreza no se resolvieron. Esto es lo primero que uno tiene que decir frente a la oportunidad de nuevos procesos revolucionarios como los de octubre. Después alguien me puede decir, bueno, las direcciones obreras no son lo mismo. Quiero decirte, no tenés acá un Estado obrero soviético que hace como referencia, digamos, constitutivas de una dirección revolucionaria. No, en ese punto, digamos, tenemos inmensidad de direcciones, incluso a veces dentro del campo que uno estima revolucionario, que son partidarios de una colaboración de clases. Eso te lo admito. Pero, fíjate cómo lo ve la burguesía. Yo por eso traje este texto. The Economist es el semanario del capital financiero más importante que tiene el mundo hoy, en principio, y saca un editorial sobre la Revolución de Octubre. Y dice, las similitudes del mundo que produjo la Revolución Rusa son demasiado grandes como para sentirse cómodos. ¿Escuchaste? Las similitudes del mundo que produjo la Revolución Rusa son demasiado grandes como para sentirse cómodos. Y explica esto. La productividad no crece, el desempleo sigue, la pobreza continúa, y se acabó ese periodo de equilibrio de la lucha de clases después de la Segunda Guerra, visto que se dice los fabulosos años 25, que fue fruto de la destrucción de fuerzas productivas que se produjo en la guerra. Y dice entonces, en este escenario, donde la burguesía liberal ya no tiene espacio, ni programa, ni viabilidad, pueden surgir los bolshines. ¿Qué son los bolshines? Es una palabra del idioma inglés que es una especie de combinación entre radicales, no radicales de los que tenemos acá, ¿no? Radicalizados, sí. Y bolcheviques. Y entonces, muy agudo, dice ciertamente que para los liberales, que ya no son protagonistas, más vale un Trump que nuevos Lenin. Es decir, el fantasma está. En un sistema económico como entiendo hoy que está agónico, si podemos llegar a esa conclusión, con el sistema capitalista, que tiene que buscar otras nuevas formas de reactivarse a través del asistencialismo, ¿no? Mi duda es, ¿qué nuevo modelo económico es el predominante ante este? ¿Qué otro sistema se puede imponer adelante del capitalismo que pueda sostener un Estado y que pueda reactivar la economía o por lo menos eliminar o disminuir los índices de pobreza en nuestro país o en un país, en un Estado en general? Bien. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, yo te diría que hay una gran crisis en la burguesía mundial debatiendo cuál es la alternativa. Trump es un producto del impas de la burguesía norteamericana sobre cuál es la alternativa. Porque en ese punto, digamos, vos tenés que recordar una cosa. Vos eras chiquito quizás, pero hace 20 años... Tenía 2 años. Era por eso se inundó la cabeza de la gente con el cuento de la globalización. La globalización iba a significar la paz, el acuerdo entre los grupos económicos en función de acordar su manera de explotar distintos rubros de producción. Cada uno iba a tener su especialización productiva y prácticamente una nación junto a la otra podían equilibrar sus lugares en el mercado mundial. 20 años atrás. ¿Qué pasa ahora? La globalización que iba a unir, que tenía la Unión Europea, tiene el Brexit, tiene Cataluña, tiene 15 nacionales atrás que se quieren ir. ¿Cómo es el proceso de desintegración? Lejos de plantearse la mundialización del capital en un equilibrio supuesto que ustedes se dan cuenta perfectamente que no puede ser. Si Argentina negocia económicamente con Estados Unidos, ¿quién va a ganar? Estados Unidos, como se revela hasta en el caso de los limones.
Entonces quiero decir... Lo más drástico fue los limones. O el biodiesel, está claro. Entonces en ese punto, digamos, no, estamos asistiendo a la nacionalización del capital, que en el fondo son los escenarios de una crisis donde los grupos económicos que pertenecen o están respaldados por ciertos estados están buscando cómo doblegar al otro, porque en el mercado mundial, para dos no hay lugar de ese rubro. Uno tiene que caer. Es el escenario de la Primera Guerra. ¿Cuántos han muerto en Siria a esta altura? 350.000. Es decir, que eso de que no hay guerras. Yo entiendo el contexto mundial. En un contexto de democracias jóvenes, en el contexto de, y siempre vuelvo a la cuestión latinoamericana, en un contexto de democracias jóvenes, y en medio de procesos que se pueden entender hasta casi revolucionarios, con gobiernos que han demostrado en la última década aplicar políticas que pese a las diferencias que uno pueda tener o no, fueron o atinaron al progresismo, llámese el caso de Rafael Correa, Néstor Kirchner en la Argentina, Lula en Brasil. Hoy, ¿cuál es la lectura en este nuevo gobernar del capitalismo, de la derecha, del neoliberalismo, que retrasa los procesos revolucionarios que se habían iniciado? Yo acá te diría dos cosas. Una, ¿hasta qué punto, digamos, el periodo nacionalista que hemos tenido, para llamarlo de alguna manera, sí, aquí Cristina Fernández de Kirchner, Correa en Ecuador, Evo Morales con su nacionalismo indígena, hasta cierto punto Lula, en nombre de un partido de trabajadores que fue proclamado prácticamente como, digamos, el logro mayor que habían tenido los trabajadores en este continente. Bien. Mal que pese, estuvieron más de una década en el poder. ¿Vos percibís que se ha producido una transformación social en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina? No. Incluso más te lo digo, lo puedo comparar. Hay un proceso de transformación social en el momento en que las sociedades se empiezan a involucrar en la política. Claro, pero... O sea, en un interés y en un dar la discusión. Veo un proceso de transformación en nuestro país con la apertura de nuevas universidades, de la generación de nuevas... Perfecto, pero yo estoy... Ahí veo una transformación social. A ver, y la asignación yo no voy a estar en contra ni de la asignación universal por hijo, porque finalmente es un paliativo para la mamá o el hombre, ni voy a estar en contra de la creación de universidades públicas, ¿sí? Pero esas universidades públicas, que fueron una creación que estimuló y permitió, como ustedes y como en Ushuaia o Santa Cruz, son universidades que ahora están siendo ajustadas en función del planteamiento del gobierno actuante. Y eso tiene que ver con que si vos no le cortás la cabeza a la hidra, que son los intereses sociales que hoy están detrás del ajuste para lograr un rescate de los propios grupos capitalistas, y la hidra vuelve a actuar. Por eso pregunto lo de la transformación social. Eso incluso lo puedo comparar, incluso te digo más, con experiencias nacionalistas previas. Porque, por ejemplo, en México, Cárdenas expropió el petróleo y pagó un mango a los norteamericanos ni a los ingleses. Y los cercaron, le pusieron el bloqueo y como venía la guerra tuvieron que levantar el bloqueo. Y este hombre ignorado, hoy, Velasco Alvarado, expropió la empresa de petróleo, no les pagó un mango. Expropió la zona más rica de la tierra peruana sobre el mar. Y le dijo a los terratenientes, cóbrense con un bono. Después fracasó porque no hay un liderazgo obrero, no sé si se entiende, que sostenga esa cuestión y que actúe contra el capital. Y finalmente hay un punto de compromiso porque ese nacionalismo tiene un mal de origen que es respetar la propiedad privada. Y que yo sepa, por eso la Revolución de Octubre, si se respeta la propiedad privada, el trabajador seguirá siendo un esclavo, con una etapa mejor, con una etapa peor, pero esto es así. Y acá te quiero recordar una cosa, ¿por qué subieron estos nacionalistas? Correa, Evo Morales, Lula, Cristina Fernández de Kirchner.
si se instalaron en el poder por las crisis revolucionarias que hubo antes. Tuvimos un argentinazo en este país. Tuvimos la guerra del agua en Bolivia. Tuvimos la guerra del gas en Bolivia. Tuvimos la rebelión indígena en Ecuador. Entonces, como fracasó la década neoliberal, personificada en Menem, que hasta llegó a plantearse la privatización del agua, lo más esencial que un tipo puede tener, digamos, a su disposición, entonces, en la emergencia surgieron estos gobiernos. Quizás ahí los elencos nacionalistas, no es que estaban trabajando en función de que van a tener el poder tan rápido. Quizás sí, la excepción sea Chávez, porque Chávez protagonizó un golpe militar unido a una sonada popular. Pero esta es la realidad. Y ahora yo te corregiría en un punto. Cuando uno dice gobierno de la derecha, referido a Macri, la definición creo que es incompleta. Uno tiene que decir, acá ha subido un gobierno de características profundamente derechistas, en el marco de la vacancia o de los límites del nacionalismo en gobernar. ¿Pues por qué sube Macri? Por los límites que tiene el nacionalismo de nuestro país, como el de Evo Morales, o como si vos querés el de Correa. Anda a preguntarle a una docente cómo es la educación en Ecuador y después hablamos de Correa. Bien, esos regímenes nacionalistas no solucionaron los problemas básicos de la gente. Sí trataron de crear una burguesía asociada de alguna manera a los negocios del Estado. Lo intentó Lula, lo intentó Cristina, que terminó como terminó, asociando incluso en muchos casos a los personeros de Macri, pero en lo que estamos viendo hoy. Pero no se produjo una transformación social. La famosa guerra del campo, fuera de las retenciones, ¿qué significó desde el punto de vista de cambiar el escenario agrícola en este país? Los negocios de Benetton, que están asociados a un negocio internacional sobre el tema de la lana, y que es la razón de la persecución de los mapuches junto con Vaca Muerta. ¿Cambió algo? No. Estos regímenes de contrato transitorio que ustedes tienen en Tierra del Fuego, por el cual un trabajador lo contratan 24 meses y lo echan como un perro sin indemnización, lo firmó Tomada, en nombre de la supuesta defensa de la industria nacional de Tierra del Fuego. Es una impostura. Esta burguesía que no debe llamarse nacional, debe llamarse nativa, apenas porque nacional no tiene nada, es la burguesía que tuvo el régimen quizás, pero más dadivoso del Estado. En el año 72 han pasado 45 años. No pudieron construir nada sustentable que vinculara a la Argentina o a la Patagonia con el mercado mundial, que fuera algo, digamos, perenne, que le diera empleo sustentable a la gente. Es una capa parasitaria, inútil. Y las corrientes, Macri es tributario de la burguesía, toda la burguesía está con él. Paolo Roca, Arcor, todos, los petroleros. Entonces no, esto es un indicador para que la clase argentina, que tiene una honrosísima historia, es decir, se sienta calificada, se sienta autorizada, digamos, para elevar su voz. Porque todas estas clases sociales y los partidos respectivos fracasaron. Es un conjunto de fracasados. Y hay que decírselos. Han fracasado. Porque si no, ahora han firmado el pacto de los gobernadores, Bertón incluida, ¿no es cierto? Lo que significa extraerle al jubilado 100.000 millones de pesos para destruir la ya destruida condición de jubilado. A ver. Y hoy, sacando una polaridad, ¿no?, que pueda haber entre hoy los sectores kirchneristas, peronistas y los sectores macristas, de Cambiemos, de la UCR, que las facciones que están en el medio, la izquierda, el Frente Renovador, el sector que conduce Florencia de Randazzo, tomándolos como espacios políticos que están en el medio de una enfrentación polarizada. Sí. ¿Cuáles son las alternativas que planteen hacia un modelo que usted plantea fracasado o que fracasó y un gobierno vigente como es el gobierno de Mauricio Macri? ¿Y qué alternativas tuvieron mientras se daba ese fracaso del modelo anterior? ¿Qué alternativas propusieron o cómo dieron la pelea? Exacto. ¿Qué discusiones dieron y de qué discusiones formaron o no formaron parte? Claro. Acá hay un punto que es muy sencillo, casi te diría, porque vamos a tomar
un caso que han planteado varios. La salvación del país es la unidad del peronismo. Lo ha dicho Randazzo, lo ha dicho Massa, lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner. La unidad, vos me preguntas alternativa política. Sí. Yo te digo, la unidad del peronismo es reaccionaria. Porque una unidad del peronismo se hace sobre el promedio de un Pichetto. Y Pichetto, desde masacrar a los mapuches hasta masacrar a los jubilados, está de acuerdo. Entonces este es el punto. ¿Qué significa la unidad del peronismo? No, el movimiento obrero tiene que hacer su propio balance de lo que pasó con el nacionalismo y tiene que emprender un nuevo rumbo. ¿Viste que siempre se dice no hay que cambiar de caballo en la mitad del río? No, aquí hay que cambiar de caballo. Estés en la mitad del río, estás en la orilla del río, porque viene un plan de guerra que si no te barre, es como las madres. Las madres cuando salieron a pelear no eran militantes. Tuvieron que salir a pelear porque dijeron, han matado a nuestros hijos y queremos que salga a la luz. Y empezaron a ser militantes. Acá muchos compañeros del movimiento obrero, muchas compañeras, que digo, y ahí quiero hacer una precisión, así como las mujeres abrieron la Revolución de Febrero en Rusia, las mujeres están llamadas a jugar un papel muy protagónico en esto que viene. El protagónico. Exacto. Las mujeres van a liderar la revolución del siglo XXI. Hay que construir una alternativa obrera, socialista, revolucionaria, que se reivindique sin, digamos, tapujos, continuadora de los procesos revolucionarios que fueron liquidados, aplastados por una burocracia atroz que nació de contingencias históricas. Stalin es la figura de un proceso social, de que mataron a gran parte, digamos, de la vanguardia obrera rusa en los campos con 18 ejércitos blancos que trataron de aplastar esa revolución e hicieron una práctica de tierra arrasada que poca gente puede imaginarla, dinamitando puentes, dinamitando trenes, dinamitando fábricas, quemando los campos. En ese cuadro, lógicamente el campesino quería determinado precio para su producto, lógicamente quería que la industria le produjera en un país arrasado. Hay una imagen elemental. Si yo soy un papá de familia, tengo 18 hijos y tengo 6 panes para repartir, yo me erijo en un gendarme. Tengo que repartir esos 6 panes para 18 bocas. En un estado pasa igual. En una hambruna y una tierra arrasada, el papel del gendarme aparece con más fuerza que nunca. Ahora, cuando ese papel de gendarme se suma a la constitución de una base social, conscientemente para crear una burocracia, que es lo que hizo Stalin. Stalin, quizás eso mucha gente no lo sabe, era más o menos el ministro de Desarrollo Social en el organigrama del Estado soviético. Era el tipo que manejaba los planes. Claro. Cristian, le agradecemos que nos haya acompañado. La realidad es que me hubiese encantado seguir hablando y seguir discutiendo. Seguramente voy a estar en la charla de las 20, así que a las 20 lo vamos a tener en el aula 13 charlando sobre la Revolución Rusa y la reforma laboral. La verdad, me gusta porque vamos a coincidir y vamos a tener disidencias en algunos aspectos, pero me gusta poder tener esta charla con usted. Muy bien, ha sido un gusto estar acá. Gracias. Para todos, Cristian Rath en la radio de la 106.9 por la FM y también por la página web de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.